¿Sabías que según datos de la Organización Mundial de la Salud, 44,000 personas en México han perdido la vida a causa de la contaminación en los últimos 8 años? Si la tendencia actual de contaminación continúa, esta será una de las principales causas de mortalidad prematura. Si la tendencia actual de contaminación ambiental continúa, se estima que ciudades como Monterrey y Guadalajara alcanzarán pronto los estándares de contaminación de la Ciudad de México. El territorio mexicano se sitúa bajo el llamado Cinturón Solar, que significa que es uno de los principales países con mayor potencial de aprovechamiento de luz. Actualmente la generación de las energías alternativas en México representan cerca del 25% según la Secretaría de Energía, un porcentaje bajo comparado con países desarrollados que incluso rebasan el 60%. Según yo, es la energía que viene de la naturaleza o así. Las fuentes, el solar, el sol, el viento. Es aquella que puede utilizarse y volverse a utilizar. Pues provienen de fuentes naturales que son buenas para el medio ambiente, son ecológicas. No veo una desventaja clara, ya que la energía renovable, como les dije, se puede volver a reutilizar. Así que son aquellas energías que son infinitas de alguna manera, es decir, que el recurso se puede disponer día a día sin comprometerse la cantidad para el futuro, ¿no? Entonces típicamente son energías que no se ven afectadas por su consumo diario, y que yo tenga una proyección en el corto plazo o mediano o largo plazo para que se consuman completamente, a diferencia de los combustibles fósiles que sí son finitos, ¿sí? Es decir, hay una cierta cantidad disponible en la Tierra y una vez que se consuma totalmente, pues bueno, ya no va a haber. Entonces, las principales son la energía eólica, que es la del viento, la energía solar. Esta energía solar se divide en dos tipos, que es la térmica y la fotovoltaica. Está la energía hidráulica, que es la del agua. Está la de biomasa, que es aprovechamiento de materia orgánica o como combustibles alternos. También se encuentra la mareomotriz, que es otro tipo. No contaminan, son energías más limpias, como también se les puede conocer. Entre otras ventajas, antes, por ejemplo, pues una desventaja era que eran un poco más caras, pero como hemos observado en la última década, a partir del año 2000, pues bueno, esto se ha contrapuesto contra los combustibles. Típicamente hemos experimentado cómo los combustibles fósiles han incrementado su costo y las energías renovables han estado reduciendo ese costo hasta llegar a un punto en el que actualmente ya son competitivos. Entonces eso los hace ya cada vez más viables, y bueno, es un ejemplo como el avance en la tecnología, cada vez es más económica, menos costosa, y pues bueno, yo creo que esas son algunas de las ventajas que tienen las energías renovables, pero reitero, la principal ventaja sin duda es la reducción de contaminación que estas generan. Estimular o impulsar a la misma sociedad a generar esa transición energética de tener una dependencia a base de combustibles fósiles a una dependencia más renovable, a una dependencia de fuentes de energía más limpias. Sin embargo, este impacto yo creo que es gradual, todavía lo seguimos experimentando, y todavía hay mucho por hacer en esos temas, ¿no? Entonces yo creo que el impacto ha sido positivo. Todavía considero que a baja escala hay que darle todavía mayor difusión a este tipo de tecnologías, una mayor concientización, una mayor comprensión,
y sobre todo esto se ve muy alineado también con la reducción en los costos, en las certificaciones de los equipos que usan energías renovables como calentadores solares, paneles solares. Entonces yo creo que a partir de la reforma energética se derivaron diferentes reglamentos, diferentes regulaciones, leyes, para poder encontrar formas alternas de energía y no seguir dependiendo de las fuentes de combustibles fósiles. Entonces yo creo que esta reforma fue uno de los inicios para poder buscar o incurrir en esas nuevas formas de energía que son más limpias, ¿no? Entonces a partir de ahí en 2012 seguramente se creó la Ley General de Cambio Climático, posteriormente ya hay reglamentos para inventarios de emisiones, hay una ley de la transición energética para el desarrollo sustentable, entre otras legislaciones que actualmente están en nuestro país. Dentro de la Estrategia Nacional del Cambio Climático se encuentra toda la cuestión de impulsar las energías renovables dentro del país. México no es una potencia totalmente desarrollada, o sea, es un país todavía que está un poco abajo de las grandes potencias, y típicamente yo creo que da pie para seguir a estas grandes potencias, que son los que tienen mayor auge o mayor incursión en estos nuevos temas. Entonces, por ejemplo, pues bueno, aquí tomando como ejemplo Estados Unidos, pues bueno, ellos han implementado mucho en materia de energías renovables, los países europeos, y a raíz de ahí eso yo creo que ha contagiado o migra a otros países que están en vías de desarrollo, que todavía están subdesarrollados, y bueno, de alguna manera van gradualmente invirtiendo más en estas nuevas tecnologías. Entonces yo creo que también hay que ver que el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la capacitación, la formación de especialistas en materia de este tipo de energías, pues apenas se está dando, ¿no? Entonces no se tiene mucho recurso humano, mucho capital humano especialista en estas áreas. Ha estado creciendo considerablemente, pero sin embargo aún se requiere todavía mayor personal, mayor profesionistas en estos rubros, que puedan dar un movimiento más acelerado en cuanto a la instalación o a la capacidad instalada de energías renovables en el país. Entonces yo creo que ahorita va lento, pero sin embargo el crecimiento cada vez se está acelerando más. Entonces yo creo que es como un movimiento exponencial, entonces es cuestión de tiempo para que esto empiece a generarse. O sea, ahorita el país tiene un poco porcentaje de generación de energías renovables, pero ha estado creciendo de manera exponencial en el corto tiempo, y yo creo que en un mediano o largo plazo México va a estar incorporando este tipo de energías renovables, y por qué no pensar en el futuro que toda la generación de energía eléctrica principalmente sea a base de fuentes renovables, como lo han estado haciendo muchos otros países. Ahora también hay que ver que México, pues comparado con otros países, a lo mejor centroamericanos, europeos, pues es muchísimo más grande, entonces la demanda energética es mayor. Entonces eso también puede ver de alguna manera lento el avance en este tipo de energías, pero ahorita actualmente se ha estado invirtiendo mucho, yo creo que principalmente en energía eólica y en energía solar, que son las que tienen mayor auge a nivel mundial y aquí en el país. Yo creo que no, yo creo que hay mucho trabajo que hacer ahí. Hay muchas cosas que la gente desconoce, sobre todo hablando o tomando como ejemplo el caso de las energías renovables. A veces podemos tomarlas como, bueno, es una forma alternativa de fuente de energía, contaminan menos, se puede mencionar. Sin embargo, más allá de que contaminen menos, hay poca gente que sabe a qué contribuye el reducir ese tipo de contaminación, y de manera global, o de una manera más escalada, que no nada más sea en una escala micro como en una casa, en una comunidad, sino que hablemos ya de comunidades más grandes, de regiones, de países, de estados, porque todo eso va a ayudar o va directamente a la mitigación del cambio climático, que es un fenómeno que ahorita está causando demasiados problemas a nivel global, y todo esto principalmente derivado de los gases de efecto invernadero que se generan principalmente por la quema de combustibles fósiles. Entonces
El caso de las energías renovables es una forma de mitigar este cambio climático a través de la reducción de emisiones. Entonces yo estoy reduciendo considerablemente la cantidad de gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera al abrir un nuevo parque eólico y cerrar alguna planta de generación de energía eléctrica que estaba a base de combustibles fósiles. Entonces es básicamente lo que buscamos, y muchas veces ese concepto que va más allá de simplemente que existe contaminación, pues muchos comprendemos eso, estamos conscientes de que sí, se contamina, hay mucha contaminación, pero no sabemos realmente en qué magnitud y en qué grado y de qué manera nos están ayudando, nos está aportando el empleo de este tipo de tecnologías, como son el caso de las energías renovables, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta una mayor sensibilización y concientización, sobre todo al fenómeno del cambio climático, que ha derivado en diferentes afectaciones y que su principal fuente pues son estos gases de efecto invernadero, lo reitero, y que provienen principalmente de fuentes de combustibles fósiles. Entonces, desde la época de la revolución industrial se han generado cambios drásticos en la composición de la atmósfera por la emisión de estos gases. Entonces hay una frase que me gusta mucho que dice que en 150 años el hombre ha generado lo que ocurre en cientos de millones de años de manera natural en el planeta. Entonces el cambio climático sí es un fenómeno natural, es algo que ocurre de manera natural. Sin embargo, el ser humano, a raíz de estas fuentes de energía que se explotaron de una manera desmesurada, yo considero, se aceleró este proceso de contaminación a niveles muy acelerados, que pues ocasionaron, como reitero, en 150 años ocasionaron lo que típicamente ocurre en millones de años.